Hola a todos, buenos y saludos a los alumnos de Tronco Común. Hoy me gustaría presentaros una lección sobre las unidades 6 y 7 de vuestro manual de clase del español, Español para dialogar. Entonces, vemos el contenido de estas unidades. La primera unidad 6 se trata de hacer buenas migas. Se habla de las comidas y los alimentos. Vamos a repasar y tratar de practicar un poco el contenido de pedir comidas y alimentos. Bien, aquí tenemos una foto donde podemos descubrir una variedad de alimentos y bebidas también. Aquí tenemos el pan. Empezamos con esta primera lista: el pan, el arroz, la sopa, el queso, el aceite, patatas fritas, el sándwich, el bocadillo, la hamburguesa, la carne, el pescado, el huevo, la ensalada, las verduras. Aquí tenemos la verdura, la fruta, las legumbres, la pasta, los espaguetis, por ejemplo, y la sal y la pimienta, las especias, la mantequilla, el helado, el chocolate y el dulce. El dulce normalmente se toma para el postre, al final de comer, después de comer. Bien, ahora vemos las bebidas. Las bebidas podemos tener, por ejemplo, agua sin gas, agua normal, agua con gas, la que se vende normalmente en las tiendas, en los supermercados, el zumo aquí tenemos un zumo de naranja, el batido se prepara como un helado, pero no es congelado como helado. La infusión, es decir, aquí tenemos una infusión de hierbas o de productos como el té, por ejemplo. Nosotros tenemos el té como infusión. Los refrescos, la leche y el café. Esta es una variedad de bebidas. Muy bien, ahora vamos a ver un ejercicio para descubrir estos alimentos y clasificar algunos de ellos. Clasifica en el cuadro los siguientes alimentos. Bien, los alimentos que tenemos son la leche, la manzana, agua, tomates, zumo, patatas, naranja, cebolla y fresa. Aquí se nos pide clasificar estos alimentos en verduras, si son verduras, o frutas o bebidas. Claro, ya hemos visto en las imágenes anteriores, volveremos un poco para asegurarnos de verduras. Estas son las verduras. Aquí tenemos fruta y aquí tenemos bebidas. Claro, aquí esta actividad vamos a clasificar en estas categorías: verduras, frutas y bebidas. Bien, espero que estáis preparados para descubrir y tratar de adivinar cuáles son verduras de esta lista y cuáles son frutas y cuáles son bebidas, cosas que se beben. La leche. Es muy fácil adivinar. La leche es una bebida, exacto. La manzana, fruta. Agua, esto es muy fácil, agua es una bebida. Tomates, una verdura. El zumo es una bebida, ya recordáis, zumo de naranja. Patatas, una verdura. La naranja es una fruta. Cebolla, una verdura. Y finalmente la fresa es una fruta. Bien, esto tenemos 3 elementos en cada lista: tomates, patatas, cebolla son frutas, manzana, naranja, fresa, frutas, leche, agua, zumo son bebidas. Bien, ahora vamos a ver y descubrir cómo se pide, formas para pedir comidas en un restaurante y qué puede decir, por ejemplo, un camarero y qué puede decir un cliente que viene a comer, por ejemplo.
en un restaurante. Bien, el camarero para dirigirse a los clientes puede decir, ¿qué va a tomar? Pregunta a las personas qué van a tomar, qué quieren tomar como platos, por ejemplo, como comida. El plato del día es, aquí significa que el plato que prepara el restaurante este día es, y va a describir o decir el nombre del plato. ¿Desea algo más? Esto cuando el camarero pregunta al cliente si quiere añadir otra cosa o comer otra cosa más. ¿Qué va a tomar para beber? Entonces le pregunta qué va a tomar como bebida, qué va a beber, si es agua, zumo de naranja o cualquier otra cosa que se bebe. Para pedir los platos se puede decir, ¿puede traer la carta, por favor? La carta normalmente es la lista donde hay las comidas. Puede traer la carta es una lista donde hay una lista de comidas, etcétera, para elegir, para el cliente pueda elegir qué comida va a tomar, primer plato, segundo y luego el postre que es el final. Carta, por favor, me toma nota, es decir, que el cliente pregunta al camarero si para que venga y le tome una nota, escriba lo que va a pedir. Bien, preguntar sobre un plato. Para preguntar sobre un plato, de qué se compone, cómo se prepara y qué comida es, se dice qué es, qué lleva, es decir, qué alimentos lleva, cómo está hecho, cómo se prepara. Esto quiere decir pedir algo que falta. Claro, si el cliente viene y se sienta al restaurante después de pedir la comida, le falta una cuchara, una servilleta, cualquier cosa, puede decir, me puede traer un cuchillo para cortar, un poco más de pan, si le falta más de pan. Pedir la cuenta. Al final, cuando termina el cliente, normalmente puede pedir la cuenta, cuánto cuesta la comida o el servicio. ¿Me puede traer la cuenta, por favor? Es decir, cuánto cuesta el precio del servicio o de la comida. Bien, después de ver estas formas de comunicación y funciones para pedir en un restaurante, pasamos a esta actividad. Se compone de un diálogo entre un camarero y una familia que viene a comer en el restaurante. Vamos a ver los detalles y luego pasar a un ejercicio donde tenemos que responder algunas preguntas sobre el mismo diálogo. Lee y completa la nota del camarero. Camarero, buenas tardes. ¿Qué quieren comer? Padre, María. ¿Tú qué quieres? Madre, yo. De primero quiero sopa. El padre. ¿Y tú, Jorge? El niño, yo macarrones con tomate. El padre, muy bien, pues yo sopa también. Es decir, el padre como la madre va a pedir también sopa. El camarero, y de segundo, aquí el camarero pregunta el segundo plato. Claro, normalmente en el restaurante o la tradición de la comida, sobre todo en Occidente, se pide primer plato, segundo plato y luego el postre al final. Para nosotros en Marruecos normalmente la tradición supone un solo plato y se pone una ensalada de primer plato, por ejemplo. Lo general es primer plato, segundo y el final es el postre. El camarero, y de segundo, es decir, les pregunta qué segundo plato van a tomar. Y de segundo, la madre, de segundo, yo pollo con patatas, carne de pollo con patatas. El niño, yo también. El padre, yo quiero pescado, una trucha, por favor. Claro, trucha es una marca, es un tipo de pescado. Ya sabemos que el pescado, como la sardina, como otros tipos de pescado, aquí tenemos trucha, que es un tipo de pescado. El camarero, y de postre, es el plato final. Y de postre, ¿qué quieren tomar? El niño, de postre, yo helado. El padre, yo plátano. Y la madre, yo un flan. Camarero, muy bien. Entonces el camarero ya ha tomado la nota, como veis, ya ha escrito todo lo que se pide, lo ha pedido y va a traerlo a esta familia. Bien, tenemos aquí la familia, la madre, el padre, el niño. Vamos a decir qué han tomado cada uno de estos miembros de la familia
en el primer plato, en el segundo, en el tercer plato, es decir, el final, el plato del postre. Bien, espero que ya tenéis claro el diálogo. Ya sabéis qué ha tomado el padre, qué ha tomado el niño y la madre. Vamos a ir ahora a esta actividad para descubrir qué ha tomado cada uno y responder a estas preguntas. Bien, ¿qué ha tomado la madre de primer plato? Yo de primero quiero sopa. Bien, es esto, exacto, sopa. Y claro, aquí el padre, ¿qué ha tomado el padre? La madre ha tomado sopa, el padre ha tomado sopa también. ¿Sí? Segundo, el niño, él no ha tomado sopa. Algo diferente, claro, que es macarrones con tomate. El niño ha pedido macarrones con tomate. Aquí, yo, macarrones con tomate. Bien, y ahora el segundo plato que han tomado cada uno. La madre del segundo plato ha tomado pollo con patatas. La madre, segundo, yo pollo con patatas. ¿Qué ha tomado el padre? ¿Es lo mismo o es diferente? Seguro es algo diferente. Yo quiero pescado, una trucha. Y luego el niño, él ha tomado pollo con patatas, como la madre. Aquí. El tercer plato es el postre. Vamos a ver qué ha tomado cada uno en el postre. La madre ha pedido un flan. Aquí lo tenemos. Y el padre un plátano. Y el niño un helado. Aquí lo tenemos. Bien, aquí ya a partir de este diálogo ya sabemos cómo piden las personas y cómo habla y pregunta lo que quieren el camarero. Bien, pasamos a un resumen de estas formas, estructuras, para ver cómo se usan las formas para pedir o para pedir si hay algo o no hay algo, y pedir para decir si se pide algo, si se quiere algo, como se dice, y si se quiere responder sobre si hay algo o no hay, como se dice. Aquí primero, para pedir algo se usa el verbo querer. Claro, el verbo querer es un verbo que indica lo que queremos, se sirve para pedir. Quiero unos o unas. Aquí depende de la cosa que pedimos, puede ser singular masculino o singular femenino, o plural masculino y femenino. Un poco de sustantivo. Podemos añadir un poco más sustantivo. Esta es la forma en general. Quiero más una, unos, o decimos un poco más sustantivo, un poco de más sustantivo. Ejemplos. Quiero un helado. Aquí tenemos una cosa singular, masculino, un helado. Quiero una manzana o quiero un poco de mantequilla. 2. Segunda forma, para preguntar y decir si existe o qué existe, o responder y decir que existe algo que se usa, se usa el verbo haber. Para decir si, preguntar sobre una cosa si existe, o decir, responder que existe en realidad, empleamos el verbo haber. Haber, ¿cómo lo empleamos? Lo veremos en el contexto a partir de estas formas y luego los ejemplos. Hay más sustantivo sin artículo. Por ejemplo, digo, hay leche, hay pan, hay ensalada. O ponemos hay más artículo indefinido, una, unos, unas, como en el anterior, un poco de más sustantivo, como la forma que hemos visto aquí. Hay leche en la nevera. Sí hay un poco. Aquí hemos empleado hay un poco de leche en la nevera. Bien, estas son las formas. Vamos a ir ahora a otra actividad. Leeremos un diálogo y vamos a completar las respuestas de las preguntas. Julia, aquí se trata de Julia y Jorge. Y Pablo son amigos y intentan merendar, tomar una merienda, a ver lo que dicen. Julia, ¿quieres merendar? Jorge, sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es decir, pregunta lo que hay. Julia, pues, hay queso para sándwich, patatas fritas y tarta de chocolate. Esto es lo que hay en la cocina normalmente.
Jorge, ¿hay helado? Pregunta por el helado. Julia, no, no hay helado. Jorge, a mí no me gusta el queso. Claro, a Jorge no le gusta el queso, lo dice. Jorge, a mí no me gusta el queso. Julia, ¿quieres un vaso de leche con tarta? Le propone si quiere un vaso de leche con tarta. Jorge, vale, dice ok, es decir, de acuerdo. Pablo, yo quiero un sándwich de queso. Bien, aquí ya sabemos lo que quiere cada uno. Vamos a ir a la actividad exactamente más o menos como la anterior para ver qué va a tomar cada uno y qué quiere cada uno. Responde a las preguntas. ¿Qué hay para merendar? ¿Hay helado? ¿Qué quiere Jorge? ¿Qué quiere Pablo? Creo que las preguntas son fáciles. Entonces, con el cuaderno de ejercicios, el bolígrafo, notar la respuesta que corresponde. Estoy seguro que lo vais a adivinar en este ejercicio. ¿Qué hay para merendar? Claro, esto lo dice Julia. Cuando le preguntan, Jorge le pregunta y Julia responde que hay en la cocina. Bien, entonces dice, hay queso, patatas fritas y tarta de chocolate. ¿Hay helado? Claro, uno de los amigos pregunta por el helado y claro, Julia le responde, no hay helado. ¿Qué quiere Jorge? Buscamos, es muy fácil adivinarlo lo que quiere Jorge. Quiere un vaso de leche con tarta. ¿Qué quiere Pablo? Un sándwich de queso. Bien, esta actividad, a partir de esta actividad podemos saber también cómo se piden comidas o cómo se proponen alimentos entre las personas que los quieren. Bien, pasamos a otra actividad, un ejercicio para llenar huecos con esta lista de palabras que contiene alimentos o maneras de preparar alimentos. Al horno es una forma de preparar alimentos. Tapas son comidas son pequeñas comidas que se toman en un bar o en una cafetería con bebidas alcohólicas o con refrescos. Estas son las tapas. Es un pequeño plato. Es una tradición en España o en otros países de Europa. Fruta, patatas, ya sabemos que son patatas, pueden ser fritas, pueden ser preparadas de otra manera. Fruta, como fresa, manzana, naranja. Aperitivos son bebidas que se toman, como hemos dicho, en la cafetería. Pueden ser generalmente bebidas alcohólicas o refrescos, es decir, gaseosas. Leche, ya sabéis que es leche. Bocadillo, ya hemos visto en las fotos anteriores que es bocadillo. Mantequilla, normalmente mantequilla es una materia grasa que se saca de la leche. Postre, el postre es la comida que tomamos al final y se compone de dulces o fruta generalmente. Zumo. El zumo es lo que se prepara con la naranja, zumo de naranja, es decir, líquido de una fruta. Bien, vamos a ver el texto y tratar de completar con esta lista de palabras. Hoy para desayunar, el desayuno es la comida de la mañana, desayunar, hemos tomado un café de naranja y pan y mermelada. A eso de las dos, hemos ido a una cervecería del centro para tomar el. Cervecería es un lugar, un bar, una cafetería para tomar bebidas alcohólicas. Para tomar el con unos amigos. Un par de vinos y unas. Hemos comido tarde a las 3 y pico, 3 y un poco, algunos minutos, en casa de la madre de Pepe nos ha preparado un pescado que estaba riquísimo y ha hecho natillas para cenar. La cena es la comida de la noche antes de dormir, es la última comida del día. Yo no he tomado casi nada. Solo un poco buscamos la palabra, pero Pepe se ha preparado un de jamón y queso. Jamón
es carne de cerdo preparada de manera tradicional y el queso ya sabemos que es una materia de leche, sacada de la leche. Bien, entonces aquí se trata de Sonia, la mujer de Pepe Corriente, nos explica cómo ellos han comido hoy y vamos a completar este texto con las palabras que faltan aquí. Bien, hoy para desayunar hemos tomado café con. Claro, el café se toma solo o se le añade algo. Claro, es esto, se le añade la leche y algo de naranja. Ya hemos hablado de naranja, el líquido que se saca de naranja. Es zumo de naranja. Y pan con, normalmente el pan se le añade la mermelada, una mermelada de fruta preparada con azúcar y fruta, o la mantequilla. A eso de las dos, hemos ido a una cervecería del centro para tomar. ¿Qué se toma en la cervecería? Se toma el aperitivo, es una bebida alcohólica o gaseosa, con unos amigos, un par de vinos y unas tapas. Tapas son los pequeños platos que se comen, que se acompañan con las bebidas. Hemos comido tarde, a las 3:15 en casa de la madre de Pepe, nos ha preparado un pescado. La manera de preparar el pescado es la que interesa. Aquí es al horno, se prepara en el horno, con patatas, que estaba riquísimo, muy bueno. Claro, la comida final es el postre. Ha hecho natillas, una preparación con leche y crema. Para cenar, y no he tomado casi nada. Yo no he tomado casi nada. Aquí habla Pepe, la mujer de Pepe, Sonia, solo un poco de fruta, pero Pepe se ha preparado un bocadillo de jamón y queso. Bien, aquí en este ejercicio hemos podido un poco adivinar y descubrir las palabras que faltan en este ejercicio, en este texto. Bien, ahora pasamos a la unidad 7, donde vamos a repasar órdenes, consejos y peticiones. Claro, aquí se trata de un repaso de las unidades anteriores para poder estar preparados a la evaluación. Bien, repaso y práctica de expresión de órdenes, consejos y peticiones. Bien, para ordenar y pedir, empleamos para dar órdenes, se usa el imperativo afirmativo, ven a mi cumpleaños. Para prohibir se usa el imperativo negativo. ¿Recordáis la forma del imperativo negativo? Luego vamos a explicarla más en detalle. No fumes. Se prohíbe más infinitivo. O imperativo negativo o se prohíbe más infinitivo. Se prohíbe usar el teléfono. No se puede más infinitivo. No se puede usar o no se puede entrar aquí. Bien, aquí tenemos para dar órdenes imperativo afirmativo, para prohibir imperativo negativo o las formas se prohíbe, no se puede. Ahora, en nuestros ejemplos y luego la actividad, vamos a ver cómo se forman el imperativo aquí. Niños, apagad la televisión y terminad los deberes. Pase usted aquí. Escriba su nombre. Haz atención a la señal de tráfico. Aquí vamos a tratar de sacar el infinitivo de cada forma del imperativo. Aquí sacar el infinitivo. Apagad vosotros la televisión. Ese verbo se trata aquí. Apagar. Terminad vosotros. Terminar. Pase usted. Pasar. Escriba usted, escribir, hacer, tú, haz, hacer, aquí. Bien, ahora vamos a ver en este cuadro una revisión breve de las formas del imperativo afirmativo y el imperativo negativo. Imperativo afirmativo, verbo en AR, primer grupo, segundo y tercer grupo. Estas son las terminaciones. Claro, se trata de radical más la terminación. Y aquí tenemos el presente de subjuntivo para ver
¿Cómo se forma el imperativo negativo? Claro, se forma con no más presente del subjuntivo en solo las personas tú, usted, nosotros, vosotros y ustedes, que son 5 personas. Y aquí tenemos las terminaciones del imperativo negativo en primer grupo, segundo y tercer grupo. Bien, ahora vamos a conjugar en imperativo afirmativo y negativo. A tu madre llamar. Llama a tu madre. La habitación, limpiar vosotros. La habitación, limpiad. Esta ventana, no es imperativo negativo aquí. No abras. A la salida, esperar usted. Espere usted. Con atención, conducir vosotros. Conducid. No la luz encendida. Dejar la luz encendida vosotros, no dejar, no dejéis. Bien, podéis revisar la conjugación del imperativo afirmativo y negativo para aplicar más ejercicios. Aquí otro ejercicio, completa con la forma correcta si con gires se prohíbe gastes escucha. Bien lo que dicen tus padres, tú. Escucha bien lo que dicen tus padres, no mucha agua para lavar. ¿Qué verbo va a ser vosotros? Gastar, es decir, perder agua. Comer aquí. No se puede comer aquí. No tú esta calle, ¿por qué? Pasar en esta dirección. No gires tú a esta calle porque porque se prohíbe pasar en esta dirección. Bien, dar consejos. Para dar consejos se usa es más adjetivo, más infinitivo cuando la frase es impersonal, es decir, no se indica el sujeto. Es importante trabajar. Y se usa es más adjetivo más que más subjuntivo cuando la frase es personal, es decir, tiene un sujeto. Es conveniente que nosotros ayudemos a los demás. Este es un resumen sobre cómo dar consejos, sea con adjetivo más es más adjetivo más infinitivo o es más adjetivo más que más subjuntivo. En la primera se trata de impersonal y la segunda con un sujeto es personal. Ahora con el ejercicio para aplicar lo que se ha explicado anteriormente, escribe al final de cada frase si es una orden, prohibición o consejo. Vamos a diferenciar si es una orden, claro, se emplea el imperativo afirmativo, y si es un consejo imperativo negativo o es más adjetivo, más subjuntivo, etc. No toques este aparato. Es una prohibición, no tocar. Es mejor que repases las lecciones, observamos la estructura y podemos adivinar si se trata de una prohibición o orden. Es mejor que repases. Es un consejo. Se prohíbe aparcar en la entrada del hospital. Claro, se prohíbe, es una prohibición. Entra, es una orden. Muy bien. Y gracias por vuestra atención. Os espero mucha suerte con las lecciones y con la revisión. Y hasta la próxima lección.